virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer, 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 mujer virtuosa, mujer virtuosa. Dios les bendiga. Es un privilegio de nuevo estar en el seno de su hogar para un estudio más. Oremos para comenzar. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar acá reunidos para poder aprender de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder escucharla, atesorarla y ponerla en práctica, Jesús. Gracias te damos por lo que el día de ahora nos vas a enseñar. Amén y amén. La historia de ahora nos toca ver a María o Miriam, que vemos que su nombre significa amargura o rebeldía. Ella era hija de Jocabed, hermana de Aarón y de Moisés, una mujer levita. La Biblia habla de ella, la primera vez que la menciona siendo ella una niña, una jovencita bien cuidadosa, con sabiduría y fortaleza, porque se quedó cuidando a su hermano hasta que vio que la hija del faraón lo rescataba de las aguas. Vemos también que tuvo sabiduría porque estuvo ella lista, atenta a ofrecerle una nodriza hebrea y fue a traer a su mamá. Eso pues vemos que Dios le dio sabiduría a ella desde muy joven. Vemos también que fue testigo de la tristeza, del dolor de muchas mujeres hebreas que les habían sido arrebatados sus hijos. Ella vio pues cómo lloraban, cómo sufrían porque habían matado a sus hijos. En ese medio ella creció. Vemos que la segunda vez que ya la Biblia la menciona, ya ella pues es ya una persona adulta. Cuando ellos salieron de Egipto, que Dios pues había dado todas las plagas, ella fue testigo de todas esas plagas que Egipto sufrió y cómo Dios a ellos los estuvo guardando todo ese tiempo. Vemos que también pudo presenciar el milagro de que se abrieran las aguas del Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco. Entonces la Biblia en el capítulo 15 está narrando desde el inicio el cántico. De hecho, el título del capítulo es Cántico de Moisés y de María, un canto precioso que muchas veces nosotros hemos cantado parte de esos versículos en cantos que entonamos en nuestra iglesia. Muy lindos, por cierto. Entonces, la primera vez que la vuelve a mencionar es en el la segunda vez, que la menciona es en el capítulo 20, capítulo 15, versículo 20 y 21. Y dice así la palabra de Dios. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Qué hermoso, ¿verdad? Que después de presenciar ese milagro, su corazón se llenó de gratitud al ver que estaba experimentando por primera vez la libertad y la salvación que Jehová les había dado. Ella fue sensible a su voz, pero vemos algo especial en la vida de ella, que Dios la menciona como una profetisa. Y es la primera vez en la Biblia que aparece una mujer con la categoría de profetisa, con esa siervo, mencionándola como una sierva de Dios que llevaba palabra de Dios a su pueblo. Y qué bonito, porque en ese tiempo pues la mujer parecía que no era utilizada para esas cosas, sino que solo se le daba, era un privilegio para los varones, para los hombres. Pero vemos que aquí, siendo ella una de la linaje de Leví, ella también era una profetisa, bien especial realmente. Vemos cómo su corazón también le cantaba a Dios, porque vemos que el cántico no solo fue de Moisés, fue también de ella, ¿verdad? Ambos le estaban alabando a Dios
con su talento de ser salmista delante de Dios también. Pero lamentablemente ella dejó que su corazón se llenara de orgullo. Vemos que ellos tuvieron que transcurrir pues mucho tiempo en el desierto, y en determinado momento de su vida ella siempre estuvo, pues todo el tiempo estuvo a la sombra de sus dos hermanos, de Moisés y de Aarón. Aarón sabemos que fue el primer sacerdote que Dios pues lo nombró en ese linaje sacerdotal, ¿verdad? Y vemos que también Moisés, pues el líder, ¿verdad? Que sacó, lo guió al pueblo a través del desierto. Pero también ella, si vemos Miqueas 6:4, vemos que también ella es contada dentro de los tres, están los tres mencionados, de que ayudaron al pueblo a pasar por esa etapa del desierto. Entonces vemos que sí, Dios la usaba porque era una profeta también. Entonces vemos que Dios pues le había dado un privilegio. Dios la usaba de una manera especial a ella también para poder animar al pueblo. Pero en la Biblia pues nos menciona que ella dejó que su corazón se llenara de orgullo y cometió un gran error. Ella se puso a murmurar de Moisés. Moisés era, pues la Biblia lo menciona como un hombre con muchas cualidades especiales, un hombre manso, un hombre humilde, pues porque la Biblia declara que es el único que Dios le habló así tan directo, ¿verdad? Y que Dios le dio el privilegio de ver su sombra. O sea, no le podía mostrar su rostro, pues, pero alcanzó a ver una sombra de Dios, un privilegio que nadie más lo ha tenido. Y vemos cómo Dios respaldaba la vida de Moisés. Mas, sin embargo, ella, si lo vemos en el capítulo, en Número 12, del 1 al 2, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Dice aquí, en el 12, 1 al 2, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Y no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos murmuraron. Sí, Dios los usaba a los tres, ¿verdad? Porque cada quien tenía una asignación, tenía un determinado privilegio dentro del ministerio que Dios les había dado. Pero eran distintos los ministerios. Y como humanos, pues, no sabemos exactamente qué problemas podían haber tenido como hermanos, porque muchas veces entre hermanos siempre hay esa rivalidad. A veces se da por situaciones que creemos que también nosotros tenemos las mismas cualidades, los mismos talentos, entonces podemos creer que podemos usurpar el puesto o el ministerio que le ha sido asignado al otro. Entonces, esto lo oyó Jehová. Esto lo oyó Jehová, dice la palabra de Dios. Y fíjense que Dios lo oyó, pero no se quedó solo ahí, ¿verdad? Dios dice acá, fíjense que dice que lo que pensaba Dios, fíjense, y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice en el 4, y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Veamos que sigue diciendo la palabra de Dios en el 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se posó a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron, dice, ambos. En el 6, y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
Qué especial que Dios pueda hablar de Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué terrible para ellos, ¿verdad? Que no valoraban a su hermano y se pusieron a murmurar sobre un error que él podía haber estado cometiendo, pero no se pusieron a pensar que también esa murmuración Dios la estaba escuchando, y ver el respaldo, la aprobación que Dios le daba a Moisés, ¿verdad? Eso es muy especial y muy duro para el caso de María o Miriam, ¿verdad? Vemos acá que dice en el versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero las cosas no quedaron ahí, ¿verdad? Jehová se enojó porque él confiaba mucho en Moisés. Dios había depositado una carga tan grande en la vida de Moisés y estaba respaldándolo en medio de esa carga que le había dado, ¿verdad? Entonces vemos en el 10, perdón, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Qué terrible, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando estamos murmurando contra un líder, contra el pastor, contra un siervo de Dios, ¿verdad? Dios nos oye, Dios nos escucha. Aunque las cosas sean verdad, no nos toca a nosotros juzgar a los demás. Eso es un privilegio que solo Dios lo puede hacer. Nosotros nada más tenemos que orar, ¿verdad? Cuando vemos que hay una situación que puede ser tomado como un pecado o como algo que no nos agrada, debemos de venir delante de Dios y orar por ellos, pero no venir y juzgarlos, porque no sabemos exactamente qué aprobación, qué autorización Dios le ha dado a esta persona. No nos corresponde a nosotros traer la murmuración, ¿verdad? Y ella cometió un pecado. Y me llama la atención que Aarón no fue quedado leproso, solo ella. Esto me hace sentir que fue ella la que provocó la murmuración, ¿verdad? Que ella pudo ser la que incitó a Aarón, convenció a Aarón de que pudieran estarse quejando en base a lo que Moisés estaba haciendo. Pero miren qué especial, porque nuevamente la Biblia nos muestra la misericordia, el amor que hay en el corazón de algunos siervos, ¿verdad? Y vemos aquí primero a Aarón, ¿verdad? Hablando con Moisés para que vengan delante de Dios y pidan perdón por lo que han hecho. Y así lo hicieron, ¿verdad? Porque vemos en el 11, y del 11 a lo siguiente, hasta el versículo 14, ¿verdad? 15, vemos ahí cómo Dios fue obrando. Pero me gustaría que leyéramos en el 13, dice aquí: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fíjense qué bonito, qué perdonador el corazón que Moisés tenía, que a pesar de que esa murmuración él la conocía, a pesar que él sabía lo que estaban pensando sus hermanos, no lo vemos en ningún momento trayendo o pidiendo venganza en contra de sus hermanos, ¿verdad? No, él pidió que Dios la sanara. Y si la sanaba, pues también que la perdonara, ¿verdad? Porque estaba pidiendo que la perdonara también, ¿verdad? Y Dios, pues, fue bueno, los escuchó, porque dice que ella fue sacada del campamento por 7 días para purificación, para que no, así hacían ellos, era una ley que había, ¿verdad? Que cuando alguien
estaba infectado de alguna enfermedad, o se sacaba 7 días, o había pecado también 7 días, se sacaba del campamento. Y vemos aquí en el 15 que dice: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La esperaron, no la dejaron abandonada en ningún momento, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando nosotros pecamos, hay consecuencias en nuestra vida. Es cierto, trajo la lepra, Dios la perdonó, tuvo misericordia y la sanó, pero ella murió en el desierto, ya no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, una mujer que Dios la usó con poder, que Dios la usó para hablar, para guiar a su pueblo, y que también la usó para motivarlos, a alabarlo, pero no pudo tampoco entrar a la tierra prometida debido a esa falta que ella dio pues en su vida, ¿verdad? Haber murmurado y haber hablado en contra de Moisés. Pero también cuando nosotros vemos, realmente no solo estaba hablando de Moisés, porque decía, no solo a través de él habla Dios, también nos ha usado a nosotros. Entonces es como cuestionar las decisiones que Dios toma, y tampoco eso le agrada a Dios, porque nosotros ¿quiénes somos nosotros para venir y cuestionar las decisiones que Dios pueda tomar? No tenemos nosotros esa capacidad ni esa solvencia moral para venirlo a hacer, pues Dios es santo y no hay otro como Él. Vamos a ver, ¿qué podemos aprender ahora de esta mujer hoy en día? Bueno, primero que podemos aprender que era una mujer profeta, una profetisa de parte de Dios, una mujer salmista también, ¿verdad? Y eso es bonito, pues, porque ella danzó delante de la presencia de Dios. Con gratitud en nuestro corazón, también nosotros podemos venir delante de Dios y agradecer a Dios todas las bendiciones que Él nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado libertad de pecado y la maldad, por lo cual nosotros tenemos también gratitud en nuestros corazones. Podemos venir delante de Dios y con esa alegría en nuestro corazón poder derramar nuestra alma, nuestro espíritu delante de Jehová, dándole la gracia, ¿verdad? Eso es algo muy bonito. También vemos que Miriam desafió y murmuró, se rebeló en contra de la autoridad de Moisés. Eso pues incitó también a Aarón a hacerlo. Eso es algo pues que nosotros debemos de evitar. Si nosotros vemos que hay una falta en un hermano, en un líder, en un siervo de Dios, en el pastor o alguien más que esté sobre nosotros en una autoridad, ¿verdad? Nosotros debemos de apoyarlo en oración, pero no debemos de venir y estar murmurando en contra de él, porque eso es algo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros estamos hablando con otro hermano o otra hermana sobre otra persona, Dios también lo está escuchando. No crean que eso Dios lo pasa desapercibido. Entonces, si nosotros hemos cometido ese pecado, pidámosle perdón a Dios para que no nos vengan consecuencias por ese pecado. También vemos que ella cuestionó las decisiones que Dios había tomado en cuanto a Moisés, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprender que las decisiones de Dios no se pueden cuestionar. Las decisiones que Dios toma, nosotros lo único que tenemos que hacer es ponernos con gratitud, con diligencia a cumplir las órdenes que Él da. No tenemos por qué cuestionarlas, sino nada más nos toca que ejecutar sus órdenes, ¿verdad? Porque Dios es sabio, Dios conoce todo nuestro futuro y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. También podemos ver que Dios asigna un lugar para cada uno. Uno era profeta, el otro era el líder y el otro era un sacerdote. Cada uno
Así también ahora en día cada uno tiene una asignación. Unos son maestros, otros son salmistas, otros son músicos, otros cuidan en disciplina, otros están encargados de la oración. Así, cada uno tiene una asignación dentro de la obra de Dios. Entonces, dentro de esa asignación, ese lugar que se nos ha sido dado, allí Dios nos va a aprobar, nos va a respaldar, y nosotros nos debemos de dedicar a hacer eso que se nos ha sido encomendado con diligencia, con amor, con gratitud en nuestros corazones, y dejando que Dios obre y nos use de una manera especial y milagrosa, ¿verdad? No tenemos que venir y usurpar, ni hablar mal de otro, ni tener envidia por lo que al otro le ha sido dado. También vemos que Dios en todo momento cumplió su propósito. Él fue especial en el plan con cada uno, ¿verdad? Y así es el día de hoy. Él va a cumplir el plan y el propósito que tiene con cada vida. La promesa del día de hoy la encontramos en el Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer del versículo 1 hasta el número 5, y dice así la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermosa palabra de Dios, hermosa promesa, ¿verdad? Dios, en esos momentos en que estamos, Dios tome el control de nuestras vidas, nos ayude a tomar esta palabra, a atesorarla y ponerla en práctica, porque hay tantas cosas en este mundo el día de hoy, tanto dolor y tanta tristeza, como ella lo sufrió, como Miriam sufrió viendo a tantas madres llorar por la pérdida de sus hijos, ¿verdad? Eso es parecido a lo que estamos viviendo también ahora. Que Dios nos ayude para ser esas guerreras intercesoras, para ponernos en oración, para cubrir y traerles bendición de parte de Dios a todo el necesitado. Oremos para finalizar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, Señor Jesús, que tú nos has dado en esta hora, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús, si en determinado momento en nuestras vidas ha habido esa murmuración, esa crítica, Señor, el hecho de estar en contra de las decisiones que tú puedas haber tomado con los líderes o los siervos que tú has puesto como autoridades nuestras, Señor. Te pedimos que tomes el control, Padre, de nuestras vidas, nos ayudes a ser mejores, a entender, Padre Santo, que eso no nos corresponde juzgar a los demás, Padre, y que en determinado momento lo estemos haciendo. Redarguye nuestras vidas en ese momento, Padre, para que podamos entender que estamos haciendo algo que no te agrada. Guarda nuestras vidas, Señor Jesús, cúbrenos, ayúdanos, Padre, a poder ser esa persona que está atenta para poder ayudar a los que están en necesidad, Señor Jesús, a orar por los que están necesitando de salud, Padre Santo, a los que están sufriendo duelo, Padre Eterno, que podamos nosotros venir con palabras que traigan consuelo, edificación a estas vidas, Señor. Te mandamos, Padre, que ahora tú tomes el control de estos corazones que están sufriendo y tú les consueles, Padre. Tú les mandes paz que sobrepasa todo entendimiento a sus vidas, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.